¿Qué fue la fecha límite anunciada por Chico Javier y cuál es la relación con el próximo decreto planetario? Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos sobre la fecha límite anunciada por Chico Javier y el próximo exilio planetario que se acerca para muchos de nosotros. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros A Camino de la Luz, por el Espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Javier, La Génesis, según el Espiritismo, de Allan Kardec, y algunas conferencias del médium Geraldo Lemos Neto. Antes de hablar sobre la fecha límite, quiero hacer una pequeña explicación sobre las fuerzas angélicas que gobiernan el sistema solar. Pero, ¿qué es eso? Bueno, cada planeta tiene un Cristo como su gobernador, que es espiritualmente responsable de la evolución de cada ser que habita allí. En el caso del planeta Tierra, nuestro gobernador espiritual es Jesús Cristo, quien también es gobernador de otros 4 planetas de diferentes niveles evolutivos. En el libro A Camino de la Luz, que fue publicado en el año de 1937, Emmanuel nos informa que las fuerzas angélicas que gobiernan el sistema solar se encontraron en nuestro planeta en solo 2 ocasiones. La primera fue hace 4.5 millones de años, en la formación del planeta Tierra. Y la segunda fue hace poco más de 2000 años, cuando Jesús Cristo encarnó en la Tierra. Años más tarde, Chico Javier nos informó que la tercera reunión fue en el día 20 de julio de 1969. Pero, ¿qué pasó de tan importante en ese día para tener esta reunión? Bueno, en el día 20 de julio del año de 1969 fue el día que el hombre pisó la luna por primera vez. Y sin saberlo, Neil Armstrong comenzó una cuenta regresiva para toda la humanidad terrenal. ¿Cómo así? Bueno, los gobernadores de los otros planetas de nuestro sistema solar estaban preocupados por los avances tecnológicos y militares que los humanos estaban teniendo, y debido a nuestro bajo grado evolutivo, lo que temían era que el hombre pudiera llevar armas nucleares hacia la luna. Así que convocaron la reunión para entrar en un acuerdo. Ellos querían que la humanidad de la Tierra fuera cobrada por las deudas adquiridas a lo largo de los años. Y nosotros tenemos muchas deudas con el planeta, con la naturaleza, con la violencia tan fuerte que existe entre nosotros. Pensaron que esta era la mejor manera de hacernos reflexionar sobre nuestro comportamiento y poder evolucionar sin poner en peligro la seguridad de los otros planetas. En este momento, Jesús Cristo intercedió por nosotros y nos dio una oportunidad para que pudiéramos probar que estamos disminuyendo nuestro salvajismo y que no íbamos a cometer el mismo error en la Tierra que cometimos en Capela con la guerra nuclear. Entonces, si en un periodo de 50 años la humanidad no pudiera comenzar una tercera guerra mundial que sería nuclear, entonces el planeta podría prepararse para una nueva transición planetaria, dejando de ser un planeta de pruebas y expiaciones y preparándose para ser un planeta regenerado. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. En el día 20 de julio de 2019, llegamos al final de este periodo de 50 años y logramos, a un gran costo, evitar la Tercera Guerra Mundial. Con esto, comenzó la preparación del planeta y de la humanidad para la nueva transición que comenzará a partir del año de 2057. Pero, ¿y si hubiera ocurrido la guerra? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, según Chico Javier, esta guerra habría sido devastadora y
2/3 de la población mundial habría desencarnado en la primera semana de las batallas. Y los sobrevivientes tendrían que reagruparse básicamente en América del Sur, porque Europa y América del Norte ya no existirían. Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Surinam serían ocupados junto con la región norte de Brasil por los países de América del Norte y de la América Central, como Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otros. Argentina, Uruguay y Chile serían ocupados junto con la región sur de Brasil por los europeos, como Francia, España, Portugal, Alemania, Italia. Paraguay, Bolivia y Perú serían ocupados junto a la región centro-oeste de Brasil por los asiáticos, como India, China, Irak, Corea del Sur, Japón, Israel. La región sudeste y la otra parte de la centro-oeste de Brasil serían para los brasileños, y la región noreste sería ocupada por los eslavos, principalmente por los rusos. También tendrían grupos que irían al sur del continente africano y para Oceanía. Además de eso, después de la guerra, el planeta tardaría 900 años en prepararse para la transición planetaria. Y en esos 900 años, la humanidad tendría que reconstruirse en todos los sentidos: intelectual, científico, moral, física y espiritualmente. Pero, ¿cómo logramos evitar esta tragedia? Durante los próximos 34 años, muchos de nosotros seguiremos el cierre del ciclo de un planeta de pruebas y expiaciones y seremos testigos del comienzo de un ciclo en el planeta de regeneración. Pero, ¿y qué significa eso? Bueno, debemos recordar que un planeta de pruebas y expiaciones hay bien, pero aún el mal prevalece. Y tenemos momentos felices, pero no existe la verdadera felicidad. En el libro Plantón de Respuestas de Chico Xavier, segundo Allan Kardec, la Tierra dejará de ser un mundo de dolor, pruebas y expiaciones, donde prevalece el mal, para ser un mundo de regeneración, de reequilibrio y felicidad, donde prevalezca el bien. Y sabremos por primera vez qué es realmente la felicidad. En la Revista Espírita de octubre de 1868, la espiritualidad informó a Kardec que la transición de nuestro planeta comenzó 100 años antes de la publicación de los libros de los espíritus, que fue en el día 18 de abril de 1857. Es decir, la transición comenzó en el año de 1757. En el día 21 de diciembre de 1971, Chico Xavier hizo su participación por la segunda vez en el programa de televisión Pinga Fuego. Allá, Emmanuel, a través de Chico, nos informó que la fase del planeta Tierra en pruebas y expiaciones terminaría 300 años después del anunciado por Kardec. Entonces, entre los años de 1757 y 2057, se completa este periodo de 300 años que la Tierra se está preparando para la próxima transición. Y, como nosotros superamos la fecha límite que terminó en 2019, entre los años de 2019 y 2057, nosotros estaremos experimentando los últimos años del planeta en el periodo de pruebas y expiaciones. Y eso significa que todavía tendremos muchas tragedias naturales, que resultarán en muchas desencarnaciones colectivas, como hemos visto con los tsunamis, olas de calor, pandemia, entre otros. Pero también tendremos muchos avances en las áreas de la medicina, ciencia, tecnología y en las áreas ambiental y social. También es importante destacar que parte de esos avances se producirán tras el primer contacto oficial con los seres de otros planetas, ya que ellos traerán esa tecnología más avanzada para ayudar en esta preparación para la entrada del ciclo de regeneración. Então teremos, quem sabe,
a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos todos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. También, en el programa Pinga Fuego, Chico nos informó que ese contacto con los seres de otros planetas ocurrirá después que el hombre construya una base en la Luna. Y sabemos que la NASA, que es la agencia espacial estadounidense, publicó recientemente información de que está se preparando para construir una base en la Luna. Y esa construcción va a empezar a partir del año de 2025 e estima que estará lista em 2028. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Bueno, ¿y qué cambiará para nosotros a partir del año de 2057? Bueno, antes del planeta se convertir en un planeta regenerado, él pasará por un periodo en regeneración. Es más o menos como si fuéramos comparar con una casa. Antes de que la casa esté lista, tuvo que pasar por un tiempo en construcción. Divaldo Franco nos informó que a partir del año de 2025, muchos espíritus de otros planetas más evolucionados encarnarán aquí en la Tierra para ayudar en la transición. Es decir, a partir del año de 2057 tendremos un periodo más acelerado de avances en todas las áreas. Tenemos nuevos tratamientos médicos, nuevas metodologías en las escuelas, nuevas profesiones, una forma más saludable de comer, y todo eso porque cuando el planeta sea un planeta regenerado, ya no habrá maldad, es decir, ya no habrán crímenes, corrupción, intolerancia, prejuicios, ni sentimientos negativos. También se aplica al plano espiritual, es decir, cuando la Tierra ya haya terminado el periodo de regeneración y se convierta en un planeta regenerado, ya no tendremos ninguna zona umbralina en la corteza del planeta. A partir de la reunión de 1969, se dio una nueva oportunidad de reencarnación a todos los espíritus que estaban en zonas umbralinas. Muchos de ellos aceptaron, algunos vinieron por oposición y algunos otros optaron por seguir en el umbral. Y desde la Segunda Guerra Mundial, los espíritus que habitan el umbral grueso, que es la región más densa, más cargada del umbral, que es el hogar de los espíritus más oscuros, crueles y despiadados, han sido preparados para el degredo en Quirón, el mismo degredo que tuvieron los capelinos. Y de igual manera, ayudarán a los nuevos espíritus que habitan en ese planeta que hoy es primitivo. Y, con la llegada de los exiliados de la Tierra, entrará en la fase del planeta de pruebas y expiaciones. Y es importante recordar que el umbral seguirá existiendo después de 2057, ya que él se divide en 3 zonas según a la densidad de los espíritus que habitan allí. Está
desocupación del umbral será gradual, comenzando por el umbral grueso, luego el umbral mediano y después el tercer umbral. A medida que la Tierra evolucione, todos los hermanos que habitan en las zonas umbralinas, si no se adaptan a las nuevas energías del planeta, serán deportados para aquí. Pero, ¿y este exilio sería un retroceso espiritual? No, porque el espíritu nunca retrocederá en su viaje evolutivo. Puede, en el peor de los casos, volverse estacionario por su propia voluntad de no progresar. Ciertamente, en algunos casos, al reencarnar, el espíritu puede haberse dormido temporalmente algunas de sus facultades ya conquistadas, para que otras puedan emergir en su interior y así desarrollar nuevas habilidades. Esas facultades latentes surgirán en el futuro, cuando el espíritu ya esté preparado para la renovación de la vida, la comprensión y los ideales. Lo que no se pierde bajo ninguna circunstancia es la dulzura, la paciencia adquirida, la bondad, la capacidad de amar y entregarse. El espíritu, que ya ha evolucionado en el aspecto moral, nunca dejará de presentar esos logros del alma en sus futuras reencarnaciones. También es importante no confundir el planeta Quirón con el asteroide Quirón, que fue descubierto en el año de 1977. Según la información que Chico Xavier transmitió a Geraldo Lemos Neto, Quirón es un planeta 2 veces más grande que el planeta Tierra. Allí, las condiciones son muy similares a las de aquí, en relación a la vegetación, los animales, la temperatura, y también existe la presencia de agua en los 3 estados físicos de la materia. Otra cosa que es importante señalar es que 2057 no es la fecha del fin del mundo de la misma manera que 2019 no lo fue. Hay mucha mistificación sobre el tema, pero este será el tema para otro momento. En nuestro próximo video vamos a seguir hablando de la transición planetaria y vamos a hablar un poco sobre los trabajadores de la última hora. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.